Soy Mauricio Benvenuto, soy de Canelón Chico, de acá a 6 kilómetros. Y nací ahí, me crié ahí, siempre en el campo. Ahora estoy encargado en un establecimiento que criamos ovejas milcha y tenemos cabaña también. Y aparte domamos algún caballo y entrenamos perros para trabajar con ovejas. Que te traen un caballo, de amansarlo, ponerle el bozal por primera vez, amansarlo hasta que uno lo entrega. Va pasando por distintas etapas hasta que puede andar cualquier persona y ser manso. Traen un potro, si es crudo, lo embozalamos, lo dejamos con el cabresto suelto para que se vaya pisando y ablandando solo, o lo acollara con otro manso, o se ata en alguna cubierta grande o en algún tronco para que él vaya cinchando y no fijo porque se puede lastimar, sino que él vaya ablandándose despacito. Y después cuando ya está hablando de la cabeza que nos sigue y eso, ahí ya lo vamos mañando con el mañador, que puede ser de esto o de cinta. Y para amansarlo, para amansar las manos, las patas, que después uno pueda venir confiado y levantarle las patas, las manos, errarlo. Y después ya se empieza a salir en él, a andar. Él viene suelto del campo, él no sabe lo que es nada. Entonces hay que llevar una etapa que él tiene que hacerse bien, porque donde él quede sentido la cabeza o algo ya no va a ser lo mismo, hasta lo podemos lastimar. Hay potros que uno lo toca y está siempre así o descuidado, mirándote lo que va a hacer. Entonces para cuidado de uno y de él mismo se manea y se puede, ahí cuando está maneado ya no te puede patear o uno ya está más cuidado y ahí se empieza a descosquillar suave, a tocarlo. O también el agua es buen descosquillador, o si no yo uso una vara con una bolsa, entonces él lo acostumbraba a ruido y a que siempre la vara con una bolsa lo toca y él se va asimilando después a los ruidos y a las bolsas y no se asusta. Él tiene que agarrar confianza a las personas, para que él tiene que saber que cuando uno se arrima no le va a hacer daño, sino que él quiere como un amigo más bien. Hay mucha manera de mañar esta primera vuelta para que él se vaya acostumbrando de la cincha, donde va a tener sus lugares de presión, digamos. Acá para después uno cuando lo manea, lo puede tocar y ahí no puede patear. Entonces después uno lo puede trabajar más confiado, ya se aprovecha para irle atando las colas para que él se vaya acostumbrando a que esto no le implica dolor ni nada. Entonces ahí después empieza el proceso de manosearlo y de cosquillarlo todo, donde las partes que él tiene más cosquilla, las berijas, los sobacos, el ancla, las panzas, donde uno va a ir taloneándolo, tocándolo con los talones, ahí que esté bien la cabeza, entre las orejas. Esta es una manera sencilla nomás, que esto se usa mucho, va trabajando en el campo y para no dejar el caballo suelto, se pone la manea, se deja de rienda arriba y uno puede bajarse a curar un bicho o lo que sea, y el caballo no se va y no precisa atarlo fijo, que pega una sentada y se puede lastimar también la boca o lo que sea. Ahora lo estamos ensillando para salir a andar en él, para empezarlo a amansar de lomo y a trabajar. Es bueno siempre mostrarle que él siempre te esté mirando y mostrarle las cosas, él ahí lo está oliendo. Entonces él sabe que esto no le va a hacer nada. Y esta yegua se fue haciendo y largándose y haciendo y largándose, pero lleva menos de un mes. Lo que le enoja a él más, que alguien vaya arriba, porque él no sabe qué vamos a hacer nosotros arriba de él. A fines del siglo XIX existía la universidad
y la universidad incluía una serie de cursos preparatorios. Y ese era el sentido un poco de comienzo los cursos preparatorios. Geografía, historia, latín, francés, biología, etcétera, que eran preparatorios para ingresar a estudios superiores después en las facultades de medicina, de derecho, de matemáticas, etcétera, que se crearon en esos años, estaban creadas ya. Cuando comienza el siglo XX, se empieza a cambiar la situación. En primer lugar, cambia el país mucho, se pacifica el país en general, terminan las guerras civiles, crece la industria mucho trabajador industrial, hay crece el Estado enormemente, se crean muchos servicios públicos. Todo eso va generando la necesidad de gente con un nivel superior al nivel escolar, a la formación puramente escolar. A principios del siglo XX, en 1904, un rector de la universidad, que por lo tanto incluía también a las enseñanzas secundarias, él planteaba muy claramente una cosa, decía, las sociedades no son grandes por la élite intelectual que las gobierna, las orienta. Esa élite no serviría para nada, no podría hacer nada, si no contara con una masa importante, una población, una juventud ilustrada, formada, inteligente, que le transmita a la sociedad, a la población, a la base, las ideas de esa élite. Es decir, tenía muy claro entonces una estratificación social. La élite dirigente, alta, por supuesto, perteneciente a la clase alta, inteligente, cultivada, doctores, ¿no?, médicos, etcétera, ingenieros, esos iban a planificar la sociedad. Ahora, ¿quién iba a hacer esa sociedad? ¿Quién la iba a construir? La base, el pueblo. Ahora, ¿quién le explicaba al pueblo lo que había que hacer? Precisaba justamente una clase intermedia. Y él lo dice, ¿dónde se van a formar esa clase intermedia? En los liceos que estamos proyectando, porque en ese momento estaban pensando ya justamente en liceos. El niño que egresaba de la escuela, si iba al liceo, iba a pertenecer a esa clase media, que tenía un cierto prestigio, iba a ocupar lugares importantes, más que servir de polea de transmisión de las ideas, iba a ocupar lugares importantes que ya se estaban creando. Por ejemplo, los organismos públicos, la administración, los bancos. Todo eso necesitaba gente con una capacitación algo mayor que la que daba la escuela, que era la que estaban dando los liceos. Primero son las capitales departamentales, pero luego las poblaciones importantes quieren tener también su liceo. Algunas incluso se habían creado antes ya de los liceos departamentales, había algún liceo, alguna institución privada. El primer liceo en realidad público del interior fue el de Salto, cuando en 1908, bajo la presidencia del presidente Williman, se compró un liceo privado que era el Los Imanín Lerena. Ese fue el primer liceo público que tuvo el interior. Luego, como dije, se fundaron los del 12 y 2013, fue justamente una ley de José Valle y Ordóñez. Y luego, hasta 1965, solamente el Estado había creado 6 liceos más. El de Pando, el de Bella Unión, 1 en Mercedes, 2 en Salto y el de Sarandí del Chico. Luego de los departamentales se van creando otros. Las ciudades importantes en el interior querían tener su liceo. Y luego fueron ya, no alcanzaron con eso. Ya cuando no se creaban los liceos, el Estado no creaba liceos, se creaban liceos populares, presionando. Las otras poblaciones, cuando sentían la necesidad, creaban movimientos populares o se manifestaban a través de movimientos populares, congregaban a la población y comenzaban una obra de fundación de un liceo, por supuesto, privado en ese momento porque no era público. Diferente, aunque se regía por las mismas reglamentaciones que para construir un liceo privado,
Estos tenían como objetivo el integrar la educación pública, solicitar sean oficializados por las autoridades de la enseñanza e integrar la educación pública del país. El programa Soja, que empezó a desarrollar y promover la Agencia de Desarrollo Rural hace 2 años ya, se enmarca en 4 o 5 áreas programáticas de la Agencia de Desarrollo Rural. Por un lado es el concepto de diversificación de rubros y estrategias productivas y económicas de la producción familiar, que para nosotros es bien importante generar y promover estrategias de diversificación de ingresos de los productores familiares. Este programa Soja bien interesante la articulación institucional y organizacional que implica o que desarrolla y proyecta este programa. Una propuesta desde la producción de semilla, producción de grano, industrialización del grano, generando un producto para alimentación humana, en este caso derivados de la soja no transgénica. Entonces una propuesta también que se enmarca en ese lineamiento de circuitos cortos de valor agregado y comercialización de la producción familiar. En la zona de Melgarejo, un grupo de productores empezaron a tener una propuesta de involucrarse con producción agroecológica de granos para consumo humano para abastecer una cooperativa. En ese marco ellos empezaron a trabajar con granos tipo trigo, sorgo panadero, arveja y otras especies, rotando, incorporando cultivos agroecológicos en sus sistemas hortícola-ganadero o ganaderos. A raíz de eso, una industria tomó contacto con nosotros y con el interés justamente de proveerse de soja no transgénica, con manejo agroecológico también, para procesar tofu y eventualmente leches de soja también. Entonces, a raíz de esa demanda y de que el proyecto anterior que les mencionaba fue alcanzando su ciclo final, empezamos a elaborar una propuesta de producción de soja no transgénica con esos mismos productores, ampliando también a otros productores interesados, y nos encontramos con la dificultad de no conseguir o no tener disponible semilla de soja no transgénica. Entonces ahí ingresa otro actor con el cual habíamos estado hablando, que es la cooperativa de semilleristas Calcesur. Desde Facultad de Agronomía, hace años que nosotros trabajamos con la Cooperativa Agraria Limitada de Semilleristas del Sur, Calcesur, que es la primera semillerista formada por pequeños y medianos productores del departamento de Canelones, abocada a la producción de semillas principalmente hortícolas. En el año 2017 surge la oportunidad de poder firmar un convenio entre Calcesur y INEA para la multiplicación de un cultivar de soja no transgénico para un posible plan a implementar en el departamento de Canelones. Es bien interesante la experiencia que se está haciendo en Melgarejo. Nosotros cuando arrancamos el programa de mejoramiento aproximadamente en el año 2011, teníamos claro que queríamos apuntar por un lado a poner en el mercado variedades de buena adaptación y buen rendimiento resistentes al glifosato, que es lo que el gran área de siembra está manejando. Ese objetivo fue cumplido, tenemos varias opciones en el mercado, y por otro lado queríamos desarrollar variedades de soja no transgénica. Eso con dos objetivos. Uno, porque es estratégico para nuestro programa mantener germoplasma libre de transgenes, o sea, germoplasma limpio. Y por otro lado, porque pensábamos que podía ser una buena alternativa para cierto tipo de productores o de empresas el hecho de disponer de una variedad no transgénica que permitiera diversificar el mercado. Teníamos algunas alternativas disponibles y bueno, y aparece este interés de Melgarejo por desarrollar un área de producción de soja en Canelones basado en soja no transgénica, que a su vez se ata con una industria nacional de tofu, o sea que se cierra, digamos, una cadena productiva. Entonces para nosotros fue muy interesante esa demanda. Es la primera vez, o sea, yo inicié el año pasado, pero nunca no había plantado soja ni
ni de esta no transgénica ni de la otra tampoco. O sea, yo soy productor hortícola, hacemos toda horticultura. Y empezamos el año pasado y vimos que es algo que se puede combinar bien con la horticultura, incluso por el tema de rotaciones y para cambiar los ciclos a veces de las malezas y eso, me parece que se puede combinar bien con la horticultura. Y como somos una cooperativa que hacemos semillas, nos pareció interesante empezar también con esto porque es una oportunidad más que tenemos los productores de la cooperativa también para poder, otros materiales más para poder ir multiplicando y agregándole a la economía de cada productor. Nosotros en este momento estamos en el Prado Parque Cultural de la ciudad de Canelones. Este es un prado que tiene su historia, de principio del siglo XX, y el Museo Taddei, que es el museo que ustedes están viendo detrás de mí, es parte de ese prado, de toda su historia, y en cierto momento se instaló el museo en este lugar. Tenemos un museo acá en Canelones porque en determinado momento se entendió, estamos hablando del año 85, a través de Jorge Femenías, que fue quien, el alma mater, vamos a decir, de la idea de un museo acá y más de una idea del Museo Taddei. Jorge Femenías fue un alumno de Taddei. Taddei fue considerado el padre de la arqueología científica del Uruguay. Jorge Femenías estudió, trabajó con él y vivió muchas historias con Taddei. Y en un momento de la vida de Taddei, que ya estaba retirado, se entendió que había que de cierta manera preservar la colección que había hecho a lo largo de la historia, de su vida, y Jorge Femenías planteó que se comprara esa colección arqueológica. Es una colección arqueológica que representa muchos lugares del territorio uruguayo. Y bueno, en el año 85 se compró esa colección, vino a la Intendencia de Canelones, y después de un largo periodo de tiempo, en el año 97, se inaugura lo que es el Museo Taddei. Ese museo, en principio, representaba lo que eran todas las investigaciones de Taddei desde el punto de vista de la arqueología. Todos los restos materiales que Taddei había encontrado de los grupos humanos que habitaron nuestro territorio desde el principio, hallados por el propio Taddei. Hallazgos que trascendieron no solamente los departamentos que están en Uruguay, sino que trascendieron las fronteras de Uruguay. Taddei se hizo conocido en el resto del mundo, podemos decir, principalmente en lo que es América del Sur y América del Norte, a través del hallazgo de sitios que se llaman los sitios del Catalán. Los catalanes son arroyos que están en Artigas. En ese lugar Taddei encontró asentamientos humanos, lugares donde el hombre talló la piedra, y se estimaban que eran de los primeros pobladores que habían habitado nuestro territorio. Eso generó toda una conmoción a nivel científico. De hecho, también de Europa vinieron de Estados Unidos, Europa, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, a ver lo que Taddei planteaba, lo que había encontrado y a ir a los sitios que Taddei había encontrado. Esta es la nueva muestra que nosotros hicimos, que montamos. Es importante destacar que la hija de Taddei, Graciela, que está en Suecia, nos ayudó muchísimo en la muestra. Nosotros la consultamos como correspondía porque seguramente de las cosas que nosotros habíamos leído, habían cosas que no conocíamos. Y lo que ustedes están viendo es, bueno, cómo nosotros planteamos, es como el recibimiento que le damos a la gente explicándole brevemente en qué consiste lo que van a ver, en qué consiste el Museo Taddei y ciertos datos básicos de la historia de él. Acompañado con un poema que hizo Graciela, que le hizo al padre, referido también al investigador, mezclando lo que hace el científico y mencionando algo así dentro del poema como que son los poetas de la ciencia, ¿no? Aquellos que miran más que roca cuando miran piedra. Arqueología se hizo desde mucho antes que Taddei, pero Taddei lo que tuvo la capacidad de hacer es que cada pieza que él encontraba le ponía una clave, un número y una letra, y eso estaba en un mapa. Entonces, si tú levantas una pieza, miras el número y miras la letra, el código que le puso Taddei, y miras ese mapa,
sabes de qué parte del Uruguay es esa pieza y qué punto exacto es. Entonces le dio un contexto a cada pieza que le dio una información que de lo contrario no sabríamos más que lo lindo de la pieza o la tecnología que se utilizó para elaborarla, pero ninguna información más del contexto del hallazgo. Entonces eso como que fue un escalón en lo que es pasar de ser un coleccionista a ponerle información para que desde el punto de vista científico se pueda estudiar. Está bueno saber que Femenías logró que la colección Tadei se declarara Patrimonio Nacional por un lado y el edificio también se declaró como Patrimonio Nacional, porque el edificio también tiene su historia y tiene un contenido muy importante para la ciudad de Canelones. Nosotros aquí en Arenales tenemos un grupo de mujeres, que son aproximadamente unas 40 mujeres, y nos reunimos mensualmente. Y ahí surge un poco la propuesta de tener una biblioteca en primera instancia, y luego como algunas de las integrantes del grupo nos gustaba leer, nos gustaba escribir, la asistente social tomó eso en cuenta y hizo los contactos para conseguir el profesor para este taller. Tenían la inquietud, venían escribiendo por su cuenta y querían tener un espacio para poder trabajar con algún referente que les diera otras herramientas. Se hizo en la escuela que está acá, cerquita, la 55, y se hacían encuentros quincenales, los sábados por la tarde, y se formó un grupo lindo y fue... Para mí, en particular, fue una muy linda experiencia, porque a uno a veces le cuesta expresar las cosas con palabras y es más fácil escribirlas, y a mí me gusta mucho escribir vivencias del campo, de mi niñez y todo lo que se refiere al campo. Es mi incentivo. Me enteré por los mismos compañeros de toda una vida, me avisaron y me gusta el tema, y bueno, los acompañé y me siento muy feliz de haber participado. Empezamos eso de las 2 de la tarde y teníamos sesiones de unas 3 horas. Ese proceso duró casi 2 años. Y el profesor Martín Bentancor, un genio, la verdad que él se adaptaba a todos nosotros, a lo que nosotros trabajábamos en el taller, en base a algunas palabras que él nos tiraba y teníamos que escribir sobre eso, y después lo compartíamos con los compañeros y todos como que nos corregíamos entre todos de una forma con respeto. Y bueno, acá en plena campaña, que tengamos con viejos conocidos, viejos amigos, compañeros y compañeras, participar en estas actividades me parece muy loable, muy lindo. Nos impartía conocimientos para poder escribir o hacer un escrito de manera más correcta. En una palabra, lo que nos enseñaba era cómo mejorar lo que nosotros hubiéramos escrito. Hubo un caso particular de una señora que fue, que el esposo la acompañó y le gustó la propuesta de él y decidió quedarse. Y se convirtió en uno de los más activos en el trabajo en el grupo. El taller literario yo llegué de chofer. La interesada, siempre Lilia le gustó escribir, pero como soy curioso y iba a estar aburrido quedarme sentado en la camioneta, entré al taller y me perdí ahí adentro. Y empecé a escribir yo también. Poco a poco uno se iba soltando con cada reunión. Empezamos a escribir casi sin darnos cuenta. Partimos de una timidez inicial, digamos, a que de a poco fueran como abriendo el juego y creando más y más textos. Cada uno plasmaba su personalidad, sus sueños o su diario vivir. Eso fue como reactivar un poco también, me entusiasmó seguir escribiendo y seguir rememorando cosas de hace muchos años, incluso de que venía a esta misma escuelita. Con un tipo como Martín Bentancor, que mezclaba sabiamente
digamos, la estructura literaria que debía tener un escrito, como contarnos cómo escribía él y cómo escribía fulano y cómo escribía, dándonos ejemplos de cosas y pinchándonos para decir, bueno, a ver sos capaz de escribir tal cosa. Vamos a poner de este tema a ver qué te va a salir. Y bueno, y ahí salieron, algunas cositas salieron. En base a los intereses que yo fui recabando que había allí, armé como digamos, un corpus de temas para trabajar. Y siempre centrándonos en la producción literaria, siempre que escribieran, ¿no? Y además que escribieran y que leyeran, ¿no? En vivo, digamos, para los demás compañeros. Donde es una forma también de generar lectores, ¿no? O sea, porque a veces uno escribe y no tiene un lector inmediato que lo lea o que lo escuche en todo caso. Lo que me dejó fue sueños de escritos que no imaginaba jamás poder llegar a escribir. Era muy disfrutable en el sentido de que yo sabía que llegaba allí y ese grupo humano que habíamos armado funcionaba a pleno, más sentía esa expectativa. La verdad que para nosotros, ya con mi edad, inolvidable, porque aparte se formó un grupo humano, divino, era una franja de edades muy diferente, porque había de una nena de 13 a 14 años hasta personas de cerca de 80. Y aparte de todos los conocimientos que recibíamos, lo pasábamos divino, nos llevábamos todos muy bien. Me entusiasmó mucho y bueno, estaba deseando que llegara el día de volver a reunirnos para volver a participar. Yo la verdad que extraño esos encuentros donde se generó una linda amistad. Y una de las mejores satisfacciones tuve que pasó el tiempo y me han enviado textos que han seguido escribiendo y realmente he visto buenos trabajos. Yo creo que eso es una muy buena satisfacción.